maravilloso. ¿Ha podido venir, no? Sí. ¿Te parece, Luis? Que cubre la placa. Hombre, claro. Un tirón de ahí. Ahí. Muy bien. Muy bien. Hola Luis, hola compañeros y compañeras. Bueno, este día y a esta hora en que estáis reunidos para celebrar este feliz acontecimiento, estoy en Jerez presentando uno de los últimos libros. Es una mala coincidencia que me impide estar ahí para dar a Luis un abrazo, y quiero decir aquí lo que ya he tenido ocasión de decirle a él, que me parece que esta decisión de rotular con su nombre nuestra agrupación local es del todo punto justo y es además un acuerdo muy acertado. Luis no solo es un militante socialista más de nuestra agrupación, Luis es un referente histórico del socialismo andaluz y del socialismo español, en cuya recuperación tras los años de la dictadura jugó un papel relevante. Hay que reconocerle a Luis su gran papel en ese periodo histórico y es estupendo que se lo empiece por reconocer su propio pueblo y sus propios compañeros de militancia. Un abrazo muy fuerte, Luis, y siento de verdad no poder acompañarte en el día de hoy. Buenas tardes. Yo hablar de Luis Yáñez me emociono porque son 70 y tantos años siendo amigo de él. Y si yo en mi casa eran de izquierda, pues más me inculcó en la izquierda. Yo con Luis, pues nos criamos juntos y además, pues tuvimos la suerte de estar 2 o 3 semanas juntos en el Copero y no me dejó ser amigos. Yo fui emigrante a Suiza, allí iba Luis a verme y bueno, ¿qué quiere que te diga? Pues estoy muy orgulloso de ser amigo de Luis, de que aquí se le reconozca el mérito que ha hecho Luis por el Partido Socialista en Coria, en España y en todos sitios. Y entonces yo estoy muy contento de que a mi amigo Luis se le haya reconocido lo que ha hecho por el Partido Socialista, que dio hasta su libertad. Y ya Coria tenía que reconocérselo. Coria del Río y Luis Yáñez para mí son casi lo mismo, porque cuando yo llegué a Sevilla, yo no nací aquí, vine a Sevilla relativamente tarde y conocí enseguida a Luis y conocí a Coria y fui a Coria, conocí al padre de Luis Yáñez, que era un médico querido en Coria, como yo he visto poco, y me hice amiga de Luis y conocí a Carmeli y hemos vivido mucho tiempo juntos, hemos sido diputados juntos. Nos hemos llevado bien, hemos discutido muchísimo. Por ejemplo, hemos discutido por Cuba, fíjate qué cosa. Era muy anticubano, yo menos. Casi siempre hemos estado de acuerdo. Yo he tenido con Luis conversaciones entre hombre y mujer muy diferentes y muy distintas. Con Luis se puede hablar de muchas cosas que no era normal. Estoy hablando de nuestra época, que se podía hacer con los hombres. Luis es una persona muy importante para Sevilla y es una persona muy importante para el PSOE. Yo no sé si todo el mundo sabe bien lo importante que Luis Yáñez es para el PSOE.
Yo no sé si la gente sabe que Luis Yáñez fue uno de los fundadores del PSOE de la nueva época del Partido Socialista, antes que Felipe González. Luis creo que dice, y si no lo dice lo digo yo, Luis metió a Felipe González en el partido, en el PSOE. El PSOE nos ha unido muchísimo, nos ha hecho ser amigos, y cuando el secretario general del PSOE de Coria del Río, el compañero David, me dijo un día, a mí me gustaría ponerle a la agrupación de Coria el nombre de Luis Yáñez. Luis no quería, parecía que eso de ponerle el nombre en vida es una cosa que no se lleva. Y yo creo que hay que ponerle en vida, hay que rendir homenaje a la gente en vida para que podamos disfrutar de él. David lo ha querido y lo ha perseguido. Desde que yo me enteré que David lo quería, no he sido más que su cómplice, la cómplice de David para hacer lo posible, porque creo que el PSOE, Luis Yáñez y Coria se lo merecen. Luis, compañero, me gustaría haber estado con vosotros físicamente. Lo estoy de corazón y pensamiento. Compañero, sé lo que os ha costado convencerlo, pero creo acertado y merecido que nuestra agrupación lleve su nombre. Luis, por todo lo que has contribuido a engrandecer al Partido Socialista y por ende a Coria, Andalucía y a España, felicidades. Un fuerte abrazo, Luis. Un placer, ¿no? Y una gran satisfacción poder dirigirme a todos los compañeros y compañeras de la agrupación de Coria en un día tan especial como este. Quiero primero felicitaros, de verdad que estáis haciendo un trabajo inmenso con David Díaz como secretario general, como candidato a la alcaldía, desde que esta agrupación se normalizó. La verdad que estamos muy orgullosos, estamos muy pendientes de todos vosotros y vosotras desde el PSOE de Sevilla, desde los socialistas sevillanos y las socialistas sevillanas, en intentar estar muy cerca para intentar llegar al 28 de mayo en las mejores condiciones posibles. Nos vais a tener a vuestro lado hoy y siempre. Y en segundo lugar, la verdad que es un día, como decía, muy especial y hay que felicitar pues a Luis Yáñez. Me parece de absoluto reconocimiento, me parece súper recomendable y muy justo este homenaje que hoy le estamos haciendo a un socialista sevillano de los importantes, un socialista sevillano con una trayectoria, yo creo que dilatada, una trayectoria que todos hemos conocido y un hombre de absoluta referencia para todos los que de una manera o de otra hemos trabajado con él, un hombre de profundas convicciones socialistas y una referencia absoluta dentro del PSOE de Sevilla. Enhorabuena de verdad, Luis, por este reconocimiento. Tu Coria natal pues te da este merecidísimo homenaje y los socialistas sevillanos y sevillanas estamos súper orgullosos. Y no olvidéis que vamos a trabajar todos juntos con Luis, con David, con todos y cada uno de vuestros militantes en poner la vista en ese 28 de mayo. Nos jugamos mucho en Coria, es posible, para ganar las elecciones hay que tener ganas de ganar y me consta que tenéis muchísimas ganas de poder darle la vuelta a un pueblo tan importante para Sevilla como es Coria del Río. Hola. Hoy estamos aquí para hacer un acto de reconocimiento a la trayectoria y a la persona del compañero Luis Yáñez en la agrupación local de Coria del Río. Cuando le propusimos a Luis hace prácticamente un año que la agrupación local llevara su nombre, aquellos que lo conocen van a saber perfectamente su respuesta, y su respuesta fue un rotundo no. Aún así, insistimos porque creíamos que era de justicia que su agrupación local, que la agrupación local de su pueblo llevara su nombre. Luis ha sido parte de la historia reciente del Partido Socialista, siendo protagonista en congresos tan importantes como los de Surenne o los de Toulouse, o incluso él fue, junto con el compañero Gómez Llorente, el que llevó los documentos al registro civil para legalizar al Partido Socialista en España. Él es todavía, a día de hoy, el único coreano que ha sido diputado durante varias legislaturas en el Congreso de los Diputados. Por esto y por otras muchas cosas, creemos que es de justicia que la agrupación local de Coria del Río pase a llamarse Agrupación Municipal Luis Yáñez. Claro, pero sin duda el gran protagonista hoy no puede ser otro que Luis Yáñez. Y yo creo que efectivamente que es de justicia reconocer que una persona como Luis Yáñez en su pueblo bueno, pues tenga a su agrupación, a su Casa del Pueblo rotulada con su nombre. ¿Por qué? Porque efectivamente ha habido muchos coreanos que a lo largo de todos estos años han trabajado por la democracia, han trabajado
sin duda por los derechos, han trabajado por los ciudadanos, pero efectivamente hay que también simbolizar en un momento determinado, bueno, pues a un coreano que lo ha hecho con puestos de responsabilidad y que lo ha hecho siempre pensando en su pueblo, pero bueno, pues intentando rendir un buen servicio donde el partido, donde los gobiernos que lo hayan elegido, los presidentes que así lo hayan decidido, lo pusieron, ¿no? Y yo creo que Luis es un tío que ha demostrado ser no solo elegante, buena persona y capaz, sino que además ha tenido mucho criterio y compromiso político desde el principio. Le decía a David, como él contaba a la entrada, de cómo estás, y digo, nervioso. Con tu edad y tu experiencia, y me acordaba, y lo voy a contar, de lo que me dijo Felipe González hace muchísimos años, hace 30, 40 años. Ya era un líder consagrado del PSOE, muy popular y muy conocido públicamente, pero todavía no era presidente de gobierno. Y en un acto del partido en Madrid, yo estaba en un lateral y lo vi con uno de los pies como por torcido, una posición rara, una posición... Y cuando termina, le digo, oye Felipe, ¿te pasa algo en el pie o en el tobillo? Y dice, no tengo bien, son los nervios. Digo, ¿cómo los nervios? Dice, yo me pongo nervioso cada vez que salgo a hablar en público. Bueno, pues, si le pasaba a Felipe González, por lo que tenía de dominio del tablao, pues imaginaros lo que me pasa a mí. Y hacerlo en mi pueblo, con tantos y tantos amigos y amigas, de Coria y de fuera también, que están aquí hoy, pues aumenta mi responsabilidad, porque uno de los problemas que tengo es que me vienen, sobre todo las intervenciones que agradezco mucho, de Amparo, de Javier y de Juan y de David, por supuesto, a borbotones, cosas que me gustaría decir y que me gustaría comentar y compartir con vosotros, pero seguramente todas no las tendré. Por otra parte, yo ya he perdido la costumbre, porque hace unos años, desde que estoy jubilado, que no tengo prácticamente intervenciones públicas, y eso es un oficio también y una técnica que hay que tener entrenamiento para hacerlo. Pero en fin, trataré, una vez que me habéis hecho salir lo que yo llamo el paraíso del anonimato, que nadie se acuerde de ti desde el punto de vista político, quiero decir, tus amigos, tu familia, tus cosas de jubilado, pues ya que me habéis hecho salir, trataré de no defraudaros. Bueno, el capítulo más importante de mi intervención es el de los agradecimientos, como es natural, pero los agradecimientos son múltiples. En primerísimo lugar, a David, no solo porque me haya propuesto al principio, después apoyado por todos, para que la agrupación lleve mi nombre, sino desde antes, cuando él y un grupo de compañeros se hicieron cargo de este partido que tan importante había sido en Coria, pero él lo cogió en el arroyo, o sea, en la oposición. Esta sede no se abría, mi amigo Gabriel Japón tenía que hacer mi protesta a la dirección de entonces para que tuvieran abierta la agrupación y pudieran convivir y reunirse los compañeros y compañeras. Sobre todo por eso, porque David ha sabido darle un nuevo impulso, renovar y lanzar el partido. Utiliza mucho y muy bien las nuevas técnicas de comunicación, las redes, para comunicar lo que hace, y se le ve por todo el pueblo, por todas las barriadas, por todos sitios, escuchando a la gente y llevándole las propuestas del PSOE. Él merece, desde luego, ganar las elecciones, y por supuesto Juan y Javier, que es un alto político. Yo llevo casi 60 años en el partido y todo lo que he hecho público es político, aunque sea personal,
Yo ahora mismo soy un instrumento de la agrupación para la política. Y claro, no es ningún secreto que David, con mi consentimiento, claro, ha puesto este acto en esta fecha por el 28F y por la víspera de las elecciones municipales. Claro que sí, es que le vamos a hacer todos un esfuerzo extraordinario para llevar a David a la alcaldía y a su equipo a gobernar este pueblo. Este pueblo ha sido siempre que lo hemos hecho bien. Siempre que lo hemos hecho bien ha sido socialista. Y tiene que volver a serlo desde el punto de vista electoral. Lo es en el corazón de la inmensa mayoría de los coreanos. Pero somos nosotros, como tú sabes bien, los que les fallamos en un momento determinado. No quiero hablar de nombres ni de historias pasadas de ese tipo, pero fue la ausencia, digamos, del PSOE, la retirada de ser competitivo, como dicen en el fútbol, la que nos llevó a la oposición. Pero si sabemos transmitirle al pueblo no solo las soluciones a los problemas, que también, sino el espíritu ganador y el espíritu de compromiso, y aquí está de nuevo tu partido, tenemos posibilidades es difícil, porque trabajar desde la oposición, como sabe muy bien Juan Espada, es muy difícil, mucho más difícil que gobernar. Entonces, pero hay que hacerlo y podemos hacerlo. No voy a repetir lo que han dicho ya algunos compañeros, que durante más de un año, no sé si casi dos, me negué o le dije a David, por las razones que ya se han dicho, no voy a insistir mucho en que no pusiera mi nombre. Después, con la intervención de Amparo, que ya sabéis, es un tanque, pues no, tuve que ir cediendo, ya lo supo Javier, no sé cuánto tal, que aquí estamos. Pero lo entiendo y lo asumo primero como un compromiso mayor, un compromiso, si eso es posible, con la agrupación y con mi pueblo. Yo me siento coreano, hay un hermano mío que es el más coreano de todos, como sabe Jesús Rivero, que es José María, que no ha podido estar aquí porque está de viaje, estamos en puente, están de viaje. Pero el más coreano es José María, que su amigo Jesús asiente con razón. Pero, y quería hablar también precisamente de la familia. Otro de los trucos que yo me hacía a la imaginación, un poco inútiles, los trucos, era que yo convirtiera este acto, que la placa que pone ahí, pone Luis Yáñez, por elevación, decir quién es Luis Yáñez. Y entonces, de quitar el foco de mí mismo, que me da mucho corte, y llevarlo, por ejemplo, en primer lugar, a mi propia familia. Mis padres, como saben muchos de los que están aquí, pero los más jóvenes a lo mejor no lo saben, pues fueron los fundadores de la, entre comillas, dinastía de la saga de los Yáñez. Mi padre fue el primer Luis Yáñez, y yo cuando veo esa placa pienso en mi padre, no en mí. Mi hijo se llama Luis Yáñez, mi nieto se llama Luis Yáñez, estos dos tendrán que merecerse el que los identifique con la placa, pero vamos, por lo menos ya se lo he dicho a mi hijo, ¿no? Pero también porque, como saben muchos de los presentes, mis padres sufrieron muchísimo en la guerra civil, fueron muy golpeados por la guerra, el golpe y la guerra, y después durante la dictadura. Y además ellos, sin embargo, nunca fueron sumisos, digamos, a la autoridad y al poder autocrático. Fueron en privado muchas veces, entre amigos y familiares, muy críticos con la dictadura. Eso nos lo transmitieron a los hijos sin un lenguaje de odio ni de venganza, pero sí de justicia
y de luchar por la recuperación de la libertad y la democracia en España. Por tanto, mi primer recuerdo es a mi padre, don Luis, el médico, y a mi madre, doña Angelita, médico y maestra, que tanto recibieron y tanto dieron a este pueblo durante 50 años, más de 50 que vivieron aquí. Pero también por extensión a ellos, que es mi principal homenaje, también a mis hermanos, que todos, de una manera o de otra, han contribuido a la creación y crecimiento de esta agrupación. La primera sede real de esta agrupación, yo considero que era la casa familiar nuestra de la calle Sevilla, número 5, que luego se llama ahora Luis Yáñez Barrodo de la Milla. Bueno, pues en esa casa, de manera natural, de manera espontánea, iba la gente del pueblo, cuando ya muere el dictador y hasta las primeras elecciones, pues los coreanos poco a poco van perdiendo el miedo, como el resto del país, y iban a mi casa a hablar con mi madre, a hablar con mi padre, y cuando, no me resisto a contarlo, aunque trataré de resumirlo, cuando se acercaban las primeras elecciones del 15 de junio de 1977, de manera espontánea e inesperada, no habíamos caído en eso, empiezan a llegar grupos de gente, de 3, 4, 5 familiares o vecinos de una calle, que venían a pedirle a mis padres, de las únicas personas que se fiaban en el pueblo, o de las pocas, ¿no?, a pedirle papeletas del PSOE, las papeletas de los sobres, que ya los partidos la tenían, las papeletas. Entonces, mi hermana Ángeles, que está también presente aquí, y Ángeles y mi hermano Gonzalo, que curiosamente no eran del PSOE todavía, llamaban a Sevilla, la sede provincial, y pedían papeletas 80, 100, 200, en caja de zapatos la traían, pero se acababan, era tan el chorreo de vecinos, de coreanos, que pasaban, ya digo, espontáneamente, se formó hasta una cola delante de la puerta de mi casa, que solamente se fiaban si se la daba don Luis o doña Angelita. Y entonces, hasta a mí me llamaron, yo era, como algunos saben, candidato por Badajoz. Por eso me vienen a los botones las ideas, y tendría que cortar en un comité provincial o regional, no recuerdo, Felipe González y Alfonso Guerra dirigiendo el cotarro, dijeron: en Cádiz y en Badajoz hace falta un cabeza de lista porque no tienen allí gente potable para esto, ¿no? Y entonces los gaditanos y los pacenses miraban a Manolo Chávez y a mí. No sé si tú te acuerdas, Manolo. Y entonces, creo que fue uno, no me acuerdo si Alfonso Perales o el antiguo también, Ramón Vargas. Vargas Machuca, eso sí. Vargas Machuca rompió el hielo porque Manolo y yo estábamos dispuestos a donde la enviaran, no da igual. Antes que hablabais del servicio, está al servicio del grupo, de la colectividad, del equipo, no hacer proyectos personales ni entonces ni ahora. Entonces, Vargas Machuca dijo que le gustaría que Manolo Chávez encabezara la lista de Cádiz. Y entonces los de Badajoz dijeron: bueno, Luis Yáñez, ¿qué queda? Bueno, pues, estando en la campaña en Badajoz, me llama mi padre por teléfono: oye Luis, que se nos ha acabado de nuevo las papeletas, que traigan más. En resumen, repartieron en las 2 últimas semanas antes del 15 de junio, yo creo que cerca de 2.000 papeletas. Para los que sabéis la política local, eso es un chollo impresionante, ¿no? En fin, y eso, ya digo, eso, la práctica, la agrupación, la sede era
la casa del médico, con Ángeles y Gonzalo, sobre todo, en aquella época activo. También Jesús Rivero, y también Gabriel Japón, y muchos que han desaparecido, como Francisco Sala, que me había puesto el propósito de citarlo en su memoria, ¿no? Por tanto, en ellos, en mis padres ausentes y en mis hermanos presentes, asumo el compromiso, que espero que sea colectivo, de que esta agrupación lleve mi nombre. Tengo la satisfacción de pensar, o al menos me hago esa ilusión, que no es solamente algo, digo, lo del nominar la agrupación con el nombre de Luis Yáñez, que no solamente los que estamos aquí, sino muchísima gente del pueblo de Coria, que les alegra que eso sea así. Como mis amigos Manolito y Miguel, que el caso de Manolito seguro, no tiene nada que ver con el PSOE, pero durante 60 o 70 años que nos conocemos íntimamente, jamás ha discutido conmigo ni me ha reprochado nada de mi actitud política. Y de Miguel Suárez, que a lo mejor no le gusta que diga lo que voy a contar, Miguel Suárez le dice hace un año: yo nunca le hice proselitismo a ellos, yo no, cada uno, y si querían preguntarme algo que no lo hicieron, yo le he explicado. Pero hace un año, y nos conocemos hace 70, me dijo él, estamos solos, está también Maripepa, su mujer, muy amiga nuestra, pero me dice por la calle, dice: mira Luis, nunca te lo he dicho, pero yo soy de los vuestros. Pero mi padre me dijo, cuando yo era un adolescente, muy típico de España, eso pasó tantos millones de personas, como sabéis muy bien los mayores, que los jóvenes no conocieron la dictadura. Mi padre me dijo cuando yo tenía 15 o 16 años o algo así: Miguel, nunca digas lo que tú opinas políticamente a nadie, porque eso te puede costar caro. Y eso los que somos mayores lo sabíamos. La gente, era un miedo atroz después de la represión que había ocurrido. No solamente que dijeran de derecha, no, que no eres político, que eres apolítico. Eso es lo más extendido de todo, ¿no? Bueno, otra cosa que quería decir es que el gran dilema de mi vida, hablando de mi trayectoria, es la decisión más difícil que tenía en mi vida, que era o seguir la medicina. Yo tenía una enorme vocación médica por influencia de mi padre, con el que aprendí la mayor parte de lo que supe de medicina, y la política. Yo siempre explico que las circunstancias históricas hicieron el resto, es decir, nuestra generación, la de Manolo o de otros que hay aquí, nuestra generación vivió unas circunstancias muy especiales. Vamos a decirlo claramente, en el año 75, 76, 77 éramos un puñado de socialistas que había en España. Entonces, no se nos había ocurrido en los años anteriores decir quién iba a ir en las listas, porque ahora tenemos que ir los que estábamos allí, ¿no? Entonces, hacía falta dedicarse. Cuando ya fui elegido miembro de la Ejecutiva Federal, y antes de las elecciones primeras, Felipe González un día, porque todo era, la inmensa mayoría, el único que estaba liberado, como decíamos entonces, de que tenía un pequeño sueldo del partido del propio Felipe en Madrid. Felipe había dejado el despacho de Sevilla y se había ido a Madrid. Claro, en aquella ya se notaba el final del franquismo, era la pretransición, el tardo franquismo. Felipe no podía dar abasto con lo que tenía allí. Entonces, lo primero que hizo, la primera persona a la que llamó Felipe para que le echara una mano fue a Carmen Hermosilla. Estábamos nosotros entonces
en Málaga, porque yo era jefe clínico de ginecología en Málaga. También allí formé la agrupación de Málaga, no solamente, Juan, no solamente en Sevilla, en Andalucía la formamos allí. ¿Perdón? No. Que doy fe. Doy fe, sí, es verdad, tú estabas allí, Miguel. ¿Qué te iba a decir? Que la... no, que Carmeli, Felipe abrumado en un pisito que habían alquilado en la calle Jacobo Mendoza de Callao, que no parecía como partido, sino como un despacho de abogados, que no lo era. Pero él solo afrontando todas las relaciones con las fuerzas políticas, con las negociaciones, total. Que llamó a Carmeli, yo me quedé solo en Málaga y Carmeli se fue a Madrid a ayudar a Felipe a recometer esto, a la sede oficiosa del partido. Y después, un mes después o algo así, en una ejecutiva a donde íbamos cada 15 días, ese era ser miembro de la Ejecutiva Federal, yo iba de Málaga a Madrid cada 15 días a una reunión. Y en esa reunión dijo Felipe González, muy dramáticamente, como no pidáis la excedencia en vuestros trabajos, éramos 10 o 12, no como las ejecutivas ahora que son 200. Éramos 10 o 12, ¿no? En casa de Paco Bustelo. Y digo, como no pidáis la excedencia en vuestro trabajo y os vengáis a trabajar full time al partido, yo desde luego dimito. Es la primera vez que hablo de dimitir. Toda la vida de mi tiempo. Entonces, en el mismo mes, en el mismo día, Nicolás Redondo en la Naval de Bilbao, Alfonso Guerra en la Universidad Laboral de Sevilla, Guillermo Galeote, que trabajaba de médico en Córdoba, y yo, que trabajaba en Málaga, por lo menos eso que me acuerdo, pedimos la excedencia y nos fuimos a Madrid a ayudar a Felipe no, a dirigir el partido, porque hacía falta full time. ¿Por qué cuento eso? Contaba eso porque todas esas circunstancias en un país democrático normal no ocurre. Entonces yo tuve que dejar la medicina, me engañé a mí mismo pensando que era provisional y se convirtió en definitiva por la vía de los hechos. Bueno, voy a ir ya intentando terminar porque me estoy enrollando mucho, pero quisiera citar también a Juan Manuel Suárez Japón, que ha intervenido en un vídeo, porque lo llamé personalmente a que estuviera. Es una de las personalidades más importantes que tenemos en Coria y es un referente y un socialista de convicción que agradezco su palabra que ha dicho antes. También quería hacer un reconocimiento en ausencia a Antonio Asenjo, que fue el primer alcalde democrático, era médico, buenísima persona y miembro del Partido Comunista. O sea, las primeras elecciones las gana el Partido Comunista en Coria, las primeras locales. La siguiente, el año 83, la ganamos ya los socialistas con un Yáñez al frente, con Carlos, mi hermano Carlos, que ganó por mayoría absoluta en 1983. También iba a venir hoy, pero no, al final no lo ha podido venir. Bueno, me queda un poco más para añadir, porque como veis, era una intervención más sentimental y más emotiva que de contenido, ¿no? Pero quisiera dedicar este acto, además a mi pueblo, además a todos los amigos y amigas que estáis aquí, que lo convirtamos en colectivo. Lo quiero singularizar en una persona a la que he querido durante casi 60 años y que sigue siendo mi compañera y mi gran apoyo, que es Carmen. A Rafael Zoza, amigo mío de Zumparrado, mi amigo el Pusi, que habla del Pusi habla de Coria. Habla del Pusi habla de Coria.
y a Carmeli. ¿Vale? Nos ha venido estupendamente el final de intervención de Luis porque es un obsequio para los